No saben por qué, pero estamos tratando de hacer el contacto con el tocayo acá y está perdido. Ahí está, ya, ahora sí. Así lo estábamos tratando de llamar y no aparecía. Pero aquí lo tenemos, ¿ya? Ahí sí, tocayo. ¿Tocayo? ¿César? Sí, ahí estamos, perfecto. Hola. Ahí estamos, perfecto. Se habían metido manos estás, oscuras entre medio. Sí, eso. Algún portal abierto, oscuro, negativo. Sí, que bueno, tuvimos mucha, ¿cómo se llama? Teníamos la información ahí de deporte encima, solamente hay una pura línea, entonces, bueno, eso nos complicó un poquito, pero ya estamos en contacto. Así que denle nomás puesto que hay ahí, para que su audiencia pueda saber de qué hoy va a tratar el Pueblo Fantasma. Bueno, primero que todo, bienvenidos todos desde Visviria a las bases antárticas, todo este pueblito fantasma que nos sigue miércoles a miércoles por las ondas de ADN. Les voy a contar algo. De hecho, ayer, recibí una gentil invitación para una clase online de Felipe Espinosa, que es profesor del Instituto de Estética de la Universidad Católica, del electivo de folclore. Ya. Y a ellos, fíjate que del Instituto de Estética, del electivo de folclore, nos han seguido bastante, mi querido César Peña. Mira, qué sorpresa. Han estado muy atentos, porque en el fondo ellos se dan cuenta que lo que hacemos finalmente acá en Pueblo Fantasma es crear un neofolclore, por decirlo de algún modo. Estamos... Todas las semanas estamos creando folclore nuevo. Sí, oye. El llano, qué sé yo, todas las historias maravillosas, funadas, con lugar, nombre y apellido que nos envía nuestra querida audiencia. Es verdad. Y ellos han estado, tanto Felipe como mi querida amiga Marta, de Animitas-CL, ahí en Instagram, que ellos hicieron las gestiones, finalmente me conecté con ellos al teléfono y al final yo les digo, ¿saben que esto salió tan bueno que quiero transmitirlo mañana en Pueblo Fantasma? Obviamente que la clase fue más larga, duró casi 2 horas, pero vamos a extractar la mejor parte para que ustedes puedan escucharla y disfrutarla hoy día. Así que te invito, César Peña, a que escuchemos este audio. Sí, lo tenemos. Y unos 5 minutitos antes te desconectas para que nos podamos despedir como corresponde. ¿Te parece? Dale. 1:07 entonces, vamos con esta suerte de clase. Con este especial. Claro. Ya... No, lo vamos a llamar Pueblo Fantasma entra en la academia. Entra en la Universidad Católica, ni más ni menos. Ya pues, vamos para allá entonces. Vamos entonces. Vamos a escucharlo. Mi acercamiento como a lo paranormal más duro, dígase al investigador paranormal. Y yo me acuerdo de haber visto una vez una entrevista a Scott Rogo, un investigador norteamericano de fenómenos paranormales, y el tipo me parecía tan seguro en lo que afirmaba, tan seguro en lo que decía, como de algún modo no lo pillaban nunca, le hacían una pregunta, él contestaba, etcétera. Entonces decía, wow, yo quiero ser investigador paranormal como Scott Rogo, porque me gustaba la solidez de sus argumentos. Así que yo creo por ahí va la cosa, por ahí va el comienzo de todo, pues. Y un poco en eso que tú mencionas, para avisar los que tampoco saben, ¿en qué consiste ser un investigador de lo paranormal? Porque claro, uno dice, ya, no sé, voy a investigar las plantas, voy a investigar las mariposas, voy a investigar, qué sé yo, fenómenos que uno como que de alguna forma son visibles, concretos, comprobables, ¿no? Pero cuando uno se mete en este terreno, que justamente yo les decía en este curso, pero paranormal, o sea, está al lado de lo considerado normal, pero que por supuesto es muy difícil también de limitar y de asir, digamos. No, y lamentablemente también es un término... dedicarse a la investigación. A ver, lamentablemente es un término bastante depreciado últimamente, bastante depreciado, porque de hecho... cualquier como gamberro vestido de negro ahora es un investigador paranormal, pues. Y claro, y en el fondo con afán de televisión, etcétera. No, pues para mí es otra cosa. Para mí efectivamente es primero que todo leer mucho, investigar mucho, porque en esto te tenés que hacer autodidacta obligatoriamente.
No hay ninguna universidad que enseñe lo paranormal. Claro, exacto. Claro, entonces tenéis que primero saber distinguir muy bien la bibliografía que vaya a leer, para alimentarte un poco. Tenéis que distinguirla muy bien, porque hay de todo. Todo se cree un poquito, pero hay cosas que son un poquito más serias. Por ejemplo, si tú me preguntáis cuál fue la fuente bibliográfica más importante para mí, había una exquisita enciclopedia de origen británico que se llamaba Lo Inexplicado, que estaba coordinada por el escritor inglés Colin Wilson. Y realmente es un manjar hasta el día de hoy. Veo de esa fuente, fíjate que es de 1983, pero las ideas que plantea son tan actuales, son tan frescas, que es una fuente de la que suelo beber todavía mucho. Ahora bien, ojo, si tú me preguntas en lo personal en qué consiste la investigación paranormal, para mí es en tratar de buscar constantes en un fenómeno que es caótico. Es muy difícil investigar lo paranormal a través de las ciencias duras, por no decir imposible. Siempre hay que terminar un callejón sin salida. Pero si investigas lo paranormal desde el punto de vista diacrónico, por decirlo así, dígase desde la historia, desde la antropología, por supuesto que te encontrás con novedades muy interesantes y con algunas certezas, que es lo principal. Algunas líneas de investigación, algunas constantes. Te repito, básicamente lo importante en este tema es buscar las constantes históricas del fenómeno. Claro, porque es un fenómeno que está, yo creo que en permanente escape. Claro, y con muchos ámbitos, ¿no? Lo social, sí, lo político también, de alguna u otra forma debe entrar ahí. Absolutamente. Pero yo diría que lo que marca el fenómeno, su identidad, es que es un fenómeno en permanente huida, no se deja tomar fácilmente. Y generalmente, por lo mismo, también está muy asociado al ridículo, pues la gente le teme pues no sé, pues va a ser difícil que un astrofísico diga que vio un fantasma a los pies de su cama, pues. Claro. Porque igual hay un cierto como tufillo de descrédito que siempre está inherente al tema, claro. Entonces, como te digo, por lo mismo hay que tratar de hacerlo de alguna manera. Yo creo que la historia es el método correcto. Creo que las ciencias sociales en general son el método correcto para poder tomarlo. Sí, igual uno también avanzado tanto en el conocimiento y todo, ¿no? Uno podría pensar que muchos prejuicios y todo se han caído, pero también uno se da cuenta que no, que hay otros que siguen. Y por ejemplo, yo me acuerdo que en la misma Católica donde trabajamos hay una profe en antropología, me parece, pero es extranjera, no sé si brasileña, no recuerdo bien su nacionalidad. Portuguesa. Ella, sí, tú lo ubicas, ¿no? La Diana Espíritu Santo. Sí, ella es punto y aparte en este tema, sí. Claro, no, la Diana, pero claro, uno se encuentra... Sí, la Diana ha hecho un trabajo muy interesante. Bueno, a ella más que el fenómeno paranormal le interesan como los imaginarios de nosotros, los investigadores paranormales, de los ufólogos. Sí. Y ahí está haciendo una labor muy interesante. Ahora bien, lo rico de la forma en que Diana lo hace es que ella no ve tu mundo como de una forma externa, diciendo, mira, vamos a ver qué hacen estos locos, weón. Sino que efectivamente se compromete, se asusta, se integra, y bueno, logró sacar, de hecho, a través de CONICYT el año pasado, yo creo que fue la primera vez en casi 40 años que lo paranormal entraba de nuevo en las aulas universitarias. De hecho, sacó un seminario bien bueno, que me tocó participar, y sí, creo que Diana es muy importante en lo que se viene, es muy importante, porque como te digo, ella ha logrado que lo paranormal ingrese de nuevo en las aulas universitarias, cosa que se agradece harto. Sí, no, y de hecho uno investigando como los clásicos del folclore, Oreste Plat, Julio Vicuña Cifuentes, el mismo Fiel Sepúlveda, que fue como mi maestro en esto del folclore, uno se da cuenta que este tema estaba presente. Sí, ellos lo tenían como integrado en parte, y claro, después
no sé, por muchas quizás razones, la cosa empieza como a ser separado de, claro, y hay mucho escepticismo también quizás al respecto. Entonces, qué bueno que colabores como la de ella, pero yo creo que, sobre todo porque en Chile, y aquí vamos como quizás como a entrar ya como a la materia que más nos atañe, encuentro yo que hay un material tan rico, infinito, extenso al respecto, que estaría como todo por hacerse prácticamente, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, a ver, yo creo que no es que, por ejemplo, siempre se habla de que Inglaterra es una tierra rica en fantasmas, etcétera. Yo no creo en eso. Yo creo que básicamente lo que existe allá es un respeto infinito por su tradición fantasmal. Yo creo que por lo mismo hay en Inglaterra, y en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, existe la figura del goslorista, que es distinta al folclorista, pues. Es básicamente el individuo que se dedica a recabar historias de fantasmas, específicamente. Así que en ese sentido yo me identifico mucho con la figura del goslorista, norteamericano, inglés, etcétera. Sí. Creo que por ahí va la cosa. Bien. Oye, vamos con alguna historia así como para entrar en materia y hablar como del tema, pero con material. Eso a mí me interesa más que teorizar así como... Mira, nos llegaron varias, y si alguno de esas personas está presente, vamos a hacer una invocación aquí, que se haga presente justamente. A ver, tengo la de Pablo Maiza. Pablo está por ahí, escucha, si es que me escucha, que prenda su micrófono. Presente. No, si te escucha que dé 2 golpes. Claro, una cosa así. Como en las mesas de espiritistas, así. Ahí está, sí, ahí está Pablo. Aparecí. Hola. Hola. Tú nos enviaste una historia, vos, que es sobre un personaje que yo muchas veces también lo he escuchado hablar, así que no te va a hacer quizás tan extraño. Así que si puedes contar, ya cacho por dónde va la cosa, ya vamos. A ver. Yo pasó que, o sea, hace harto tiempo en realidad, hace como 10 años, estábamos en una como comida familiar y un primo mío dice que cuando fue a dormir donde mis abuelos, se le apareció un hombre alto antes de dormir, un hombre súper alto, así como de 2,5 metros o 3 metros, que llegaba casi hasta el techo y estaba vestido de camisa blanca y unos calzoncillos como blancos también. Ya. Y lo miró y le dio mucho miedo, pero como era más chico, se dio vuelta y se quedó dormido. Y después, eso pasó mucho antes que la comida, y cuando estábamos en la comida, empezamos a hablar de como cosas paranormales, empezamos a contar como cosas, y él contó que le había pasado eso. Y ahí mi papá, que es su tío, y 2 hermanos de él, de mi papá, empezaron a decir como, oh, yo también lo vi en esa casa, y empezaron a decir yo también, y ahí recién se enteraron que los 3 lo habían, o sea, los 4 lo habían visto en diferentes momentos de su vida. Y, qué bueno. ¿Ya? Y mi papá y sus hermanos que vivían ahí lo habían visto por lo menos unas 10 veces y lo empezaron a describir entre todos, y fue un momento muy como impresionante porque lo definían. Por ejemplo, uno decía que tenía cara de Quijote de la Mancha y los otros 3 decían sí, es verdad, y uno decía estaba serio, sí, con la mano en la cintura, sí, y todos decían como que todos empezaron a describirlo y todos como que afirmaban la descripción del otro. Entonces eso fue interesante, ¿no? Bien, es como una especie de fantasma familiar. Claro, que los ha seguido por generaciones, así. Claro, igual puede ser de la casa, porque fue justo todo en la misma casa. Claro. Sí, Pablo, ¿dónde era esto? Para que más o menos nos ubiquemos. Esto era en Ñuble, no sé exactamente dónde, pero sé que era como una, o sea, no, en la calle Ñuble, no sé, por ahí, por la estación Ñuble. Como cerca del Estadio Nacional, ¿puede ser? ¿Por ahí? ¿Villa Olímpica? Cerca, sé que era cerca de Avenida Mata. Ya, sí, pero... Por ahí. ¿Cómo en ese sector? Eso sí, sector. Por ahí. ¿Qué te parece, César? Hoy interesante porque, a ver, mira, estamos hablando, los mismos rasgos del fantasma, este rostro quijotesco, etcétera. Y ojo el detalle, que lo describe con una ropa interior blanca y una camisa blanca. Sí, camisa. Ahora, ¿no será algún fantasma? Claro, y yo no creo que se haya aparecido en ropa interior, yo creo que son las calzas quizás de algún soldado español de la conquista, que se aparece, quizás está sepultado ahí en la misma casa y que por eso se aparece con esos ropajes tan raros y ese look tan extraño, po. Pero es interesante que todos lo hayan visto en distintas generaciones.
generaciones y tiempo vestidos del mismo modo y sin envejecer, pues. Sí. ¿Ah? Así que me huele ahí a soldado de la conquista enterrado. Bueno, ahí ya tienes absolutamente una primera historia. Oye, muy buena, muy buena. A todos me Paula Méndez, creo que la vi por ahí conectada, que se haga presente. Yo le puse la historia de El amigo imaginario. Hola. La famosa imagen de los amigos imaginarios. ¿Cómo estáis, Paula? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien. Hola, Paula. Cuéntanos entonces la historia a César y a todos nosotros que recopilaste. Ya, esta es la historia de mi mejor amiga que tenía una prima chica y ellos vivían en Talagante, como en una parte rural de Talagante. Entonces la localidad que es relevante, ese dato. Y la prima chica siempre tuvo un amigo imaginario y era como súper particular para la familia porque este amigo imaginario tenía un nombre como súper extranjero y solo la niña podía pronunciarlo y escribirlo. Entonces era raro que una niña, o sea, era quizás normal que tuviera un amigo imaginario, pero no con estas características. Y ya, pues, la cosa es que después, tiempo después, como buscando las escrituras de los terrenos como donde vivían, porque en verdad eran súper antiguos, y se dieron cuenta de que como que antes los dueños de todos esos terrenos eran como una familia como de colonia alemana, y específicamente el dueño del terreno donde estaba la casa tenía el nombre del amigo imaginario de la niña. El mismo nombre. ¡Wow! Está buena, ¿eh? Notable. Claro, está muy buena. Que era un nombre, claro, alemán, así imposible de que un niño de esa edad como que le perfecto, sí, claro. Claro. Y, no, yo te decía que gracias Paula por la referencia y lo de Talagante, que también es una zona particularmente ¿no? Absolutamente. Zona brujeril. Zona los que es la entrada de una Salamanca, sí. Po. Claro, esta es la entrada de una puerta de una Salamanca, sí. Claro, entonces, ¿qué pasa en este tipo de cosas? Como en esos lugares, como se da un encanto adicional. Sí, absolutamente. Aumentado. No, me encantó la historia. ¿Sabes que si hay yo pensé que si hay por 8 lados, porque de hecho me hiciste recordar la historia del martillo del duende, ¿vos te acordáis de eso, no? De Radio Bio Bio. Sí, estábamos recién en la Bio Bio en ese tiempo. Y claro, después cuando conocí al tipo que le había sido entregado este martillo del duende, bueno, él tuvo mucho diálogo con estos dos duendes, etcétera, durante su infancia, y estos duendes hablaban un lenguaje muy parecido, o sonaba muy parecido al celta, pero a su vez también cuando hablaban en español siempre lo hacían como en un idioma muy rico y siempre terminando en un verso, hacían como versos. Y de hecho le enseñaron varios en salmos, varias como pequeñas oraciones que le podían servir para el dolor de estómago, dolor de cabeza, etcétera. Y era un libro de oraciones que hasta el día de hoy lo tiene, por si acaso. Entonces él fue anotando y le dije, antes de que esto se vaya al olvido, anota lo que los duendes te enseñaron, las oraciones, los cantos, etcétera. E incluso más, le dieron una frase especial por si él algún día quería volver a la tierra de los duendes, por decirlo así. Frase que obviamente él nunca ha ocupado hasta el momento. Sí, interesante, ya, y una última... que esté por ahí, pero me sorprendió. Claro, no, yo también cuando la leí, cuando me la enviaron antes, eso de que fuera el dueño extranjero encima, que se comprobase. Nunca había escuchado algo así, por lo menos, por eso es interesante lo que tú decías al principio, ¿no? Y es como mi manera que yo entiendo el folclore también en general, no solamente este tema, sino que algo que se está permanentemente rearticulando, redefiniendo, entonces uno cree que lo tiene así como, más o menos circunscrito, pero siempre hay algo que te redefine y te vuelve a predisponer todo. Es que yo creo que esa es la función de lo paranormal, de hecho la función en sí de lo paranormal en nuestra sociedad es desestructurar, o sea, es un poquito lo que decía Thomas Kuhn, la
la revolución científica. Es como cuando ya creemos que está todo estructurado, que ya está todo explicado, nuevamente surge, qué sé yo, algo así como un ovni, un fantasma, lo desestructura todo y nos obliga a volver a empezar. Sí. Y Carla Araujo, una última historia por ahora para cerrar este primer ciclo. Carla, ¿está por ahí? ¿Algo se escucha? Sí. Sí. Ya, bueno, la voy a contar. Esta es una historia de mi hermana mayor, en donde ellas se juntaban en una casa de un amigo siempre a compartir, a beber, y ocurrió en una ocasión en donde ella con dos amigas se dirigieron al baño. El baño de esta casa estaba al final de un pasillo y en la puerta del baño por fuera había un gran espejo. Entonces ya ellas entraron y cuando salieron había una amiga que estaba como con su cara pálida, asustada, y les dijo que por favor que no se fueran porque ella había visto un hombre muy alto, casi de 2 metros, con los ojos muy rojos. Entonces como que mi hermana no le hizo caso y dijeron ya no importa, te esperamos, pero al final igual volvieron como a compartir. Y ya luego de unos minutos estaban todos compartiendo como en el living de la casa, y una de las amigas se quedó mirando hacia el baño y también estaba como muy asustada, y mi hermana le dice ¿qué te pasa? Y ella le dice mira el hombre que había dicho la amiga anterior. Le dice mi hermana, no seas ridícula, y mira hacia el baño y claro, había visto como estaban 3 amigas viendo al mismo hombre muy alto de ojos rojos. Entonces como que decidieron salir de la casa y nunca más volvieron a compartir en esa casa. Wow, buena historia, excelente, gran historia. ¿De dónde pasó esto? ¿Dónde fue? Ya, buena. Oye, ¿y alguna descripción aparte de esto de los ojos rojos, que sea un hombre grande de negro? ¿Te acuerdas de algún otro rasgo? ¿O era eso más o menos? No, ella como que solo me comentó eso, que era un hombre de casi 2 metros y con los ojos muy rojos, como que tuviera fuego en los ojos. Ya. Podríamos hablar de lo que, gracias Carla, podríamos hablar de lo que tú muchas veces has mencionado, César, como el Hatman, ¿o no? Wow. Mira, yo al Hatman prefiero circunscribirlo efectivamente a esas apariciones de sombrero negro, ya sea tongo, sombrero de copa, etcétera. Ese es el Hatman. Ya. Ahora bien, lo que me gusta de esta historia es que, bueno, siempre, la primera división que hay que hacer al recibir una buena historia como esta es, claro, le da un contexto totalmente distinto. A ver, el primer acto de esta historia es la chica entra al baño y ve a esta figura enorme, que ojo, siempre es de una altura superior a la normal. Ahí hay un elemento de intimidación claramente. El tema de los ojos rojos también, etcétera, que también te lleva como a viejas leyendas del diablo. Pero el segundo acto de esta leyenda es fabuloso porque pasa de ser una sola persona, que puede ser quizás hasta una alucinación, quién sabe, a ser 3 personas que lo están viendo al unísono. Y entonces como que el remate de la leyenda le da la credibilidad. Primero está la visión solitaria, pero después está la visión colectiva en el segundo acto. Y eso le da, pero el remate fabuloso. Esa es una leyenda muy bien, además muy bien contada la historia. Sí. Porque como te digo, dentro de todo tiene una estructura. Primer acto, la chica sola, nos da el elemento del espejo, el portal por excelencia. Absolutamente, el portal por excelencia. Y después el remate de, no, somos nosotros 3 que lo estamos viendo. Fabulosa, ¿no? Muy bien contada además. Muy bien sintetizada. Y eso que le da también un gran sabor a estas historias cuando uno de los mismos protagonistas le dice, oye, ¿a qué te pasa? Déjate molestar, y justamente esa misma persona termina siendo un testigo más de la aparición. Sí, pero se rompe esta cuestión del escepticismo. Pero sabéis que, fíjate, yo hace un tiempo que me estoy percatando de eso, que es como que las buenas historias, las buenas leyendas tienen una estructura interior que es de 2 actos. Dígase, básicamente la primera es
la presentación, el testigo solitario, y después el segundo acto es un remate más espectacular que el del primer acto, cosa que ya no te hace dudar. Como el que el segundo acto de la leyenda es mucho más poderoso, mucho más intrigante, a ver, el primer acto lo podríamos denominar siempre como el estímulo. Dígase, entra al baño y ve una mano que se asoma por el techo. El segundo acto es más impresionante, cosa que no quede duda alguna en el testigo de que está ocurrido. Dígase, aparecen 10 manos en el living, arriba del techo, ponte tú. Pero siempre el segundo acto es como más espectacular que el primero, cosa de que no haya duda alguna en el oyente de que esto es una realidad que pasó y que tiene numerosos testigos. No, lo encontré fabuloso. Sí. ¿Alguien parece que quería hacer alguna pregunta? O si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna acotación o espontáneamente contar o agregar una historia más, por favor, lo puede hacer en este momento. Si no es así, ya. Entonces, yo quería ahora preguntarle un poquito a César, pues vamos a ir con más historias, porque tenemos. A ver, repita. Yo quiero contar una historia, dice. Eso te quería pedir, que si tú pudieses, que desde tu experiencia, espérame, pero no sé si... Mel dice que quiere contar una historia. Mel quiere contar una historia. Mel, ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. bien. Perfecto. Ya, o sea, igual pensé como harto qué historia podía contar y como que no se me ocurrió hasta que estuve escuchando acá. Y bueno, no es como algo que vimos, pero cuando yo iba en segundo medio, una de nuestras amigas nos invitó a su casa, que nunca habíamos ido, y nos conocíamos igual hace como dos meses, entonces como que no, ninguna había compartido mucho con la otra ni nada. Pero ¿te acuerdas dónde era esto? ¿Dónde ocurrió esta cosa? Bueno, la casa de mi amiga es en Puente Alto, ¿ya? Pero como es que ese no es el punto de la historia. Ya. No, es que siempre me gusta la funa del lugar, por la funa del lugar es importante. Sí, también ubicarse. Bueno, la cosa es que llegamos a la casa y todo, y estaba la mamá de mi amiga, y nosotros ya lo saludamos, la tía, estaban presentándonos y todo, y resulta que de repente como que llega a saludar a una de mis amigas, y la queda mirando así como muy raro, y le dice, dile que se vaya. Y todos quedamos así como, ya, ¿qué onda? Y le dice un nombre que de verdad era como impronunciable, como que no me acuerdo, pero ya, Pedrito. Le dice como, dile a Pedrito que se vaya. Y mi amiga la mira así como con los ojos demasiado grandes y le dice, ya, bueno. Y la mamá le dice, no, pero dile ahora que se vaya. Entonces mi amiga como que nos mira y dice, ya, Pedrito, ándate. Y como que ahí la mamá de mi amiga se quedó tranquila. Y nosotros hacemos ya, filo. Y fuimos a la pieza de mi amiga a dejar como los bolsos y todo. Y ahí le preguntamos como, oye, ¿quién es Pedrito? Y nos dice, no, Pedrito era mi amigo imaginario cuando tenía como 5 años. Y jamás le contaba a nadie. Y nosotros como, ya, pero ¿por qué el nombre? Porque era súper raro. Y nos dice como, no, lo que pasa es que mi amigo imaginario me dijo su nombre. Y ese es su nombre, pues, como, filo. Y como, pero... ¿tú le habías contado alguna vez, habías hablado con la mamá del atleta o algo? Y dijo, no, si nunca, no la conocía, la acabo de conocer. Y ella me dijo como que le dijera a mi amigo imaginario que se fuera. O sea, si te entiendo bien, la mamá que los iba a recibir en la casa sabía el nombre del amigo imaginario. Dijo, ¿Pedrito se que? Sí, exacto. Oh, qué buena. O sea, ella también compartía ese universo, por decirlo así, justo con la persona que tenía el amigo imaginario. ¡Qué buena! Sí. No, y lo más perturbador, claro, es que recién iba por primera vez a su casa. Esa es la cuestión, no tenía cómo. No había cero contacto previo, ¿viste? Entonces, mira, viste, ahí nuevamente está el tema de los dos actos. O sea, primero que todo, la extrañeza. Primer acto, el tema de la extrañeza del grupo ante esta insistencia de que la mamá expulse a esta persona con su amigo imaginario. Pero después venía a dar en cuenta, segundo acto, un suceso más impresionante aún, que comparten el nombre, y por ende, si comparten el nombre, quiere decir que comparten una visión en común y un universo en común. Fabuloso.
Sí, Gran historia. Sí. Muchas gracias, Melda. Gran historia. Oye, como siempre ocurre en este tipo de cosas, palabras sacan palabras, entonces ya para la siguiente ronda, Micaela y Javiera dicen que quieren contar también su historia. Así que más que lo sumamos a las historias que ya tenemos ya, así que sí, pues, pero bueno, tú dijiste, César, que y justamente una de mis preguntas iba en ese línea, si nos pudieras aportar sobre todo como de repente, no sé, una pequeña, 2, 3 historias que uno podría considerar del folclore, y que serían como clásicas y que toda persona que se aproxima a este tema debería conocer, sobre todo siendo parte de la cultura chilena. Wow, a ver, hay una que menciona a Vicuña Cifuentes muy al paso. A todo esto Vicuña Cifuentes, bueno, un hombre de su época, hizo un trabajo recopilatorio increíble. Sí. Pero ojo, siempre lo hacía con cierto desde muy propio de los sabios de su época. Pero me acuerdo de una historia muy buena de fantasma que ocurre en la recta provincia, durante los juicios de la recta provincia. Tú te debes acordar, bueno, básicamente llevan a una chica que se llama, vamos a poner Marta, en homenaje a nuestro confitrión. Ya, Marta es convocada a ser juzgada por la recta provincia porque las acusaciones indican que ella tiene un duende a su servicio que le ayuda a practicar la medicina. Entonces Marta es sometida a un juicio por la recta provincia. Ella está en medio del juicio y bueno, al final se logra como una especie de fianza, de multa, que una cantidad de plata que obviamente Marta en su condición económica no podía pagar. Y en ese momento se abre el techo de la sala del juicio y una mano deja caer un fajo de billete con una voz que dice: toma, Marta, esto es para que pagues la multa. No sé si te acordáis de esa historia que es de Vicuña Cifuentes, que lo encuentro pero espectacular, porque mezcla obviamente, bueno, ¿qué es la recta provincia?, pregunta Paula Méndez. La recta provincia es básicamente una asociación mafiosa de brujos que controló durante bastante tiempo la isla de Chiloé. Brujos organizados básicamente para extorsionar a comunidades. Pero esta historia fuera de serie, la de la mano dejando el fajo de billetes en plena sala del juicio. O sea, imagínate a Marta negando durante 3 horas que ella tenía un duende. Claro, pero aún así le ha impuesto una multa y el mismo duende le deja caer la echa el agua. Claro, o sea, entre comillas la salva, es que el remate es muy bueno, porque la salva, pero a su vez también declara su presencia entre todo el mundo. De algún modo logró veces la inocencia de Marta. A ver, esa yo diría que en primer lugar. Oye, si me permites, tengo acá el texto de Vicuña Cifuentes, así lo busqué, a ver, lo tengo en PDF. Claro, y bueno, sí, lo bueno de estas historias es que siempre se escriben y se reescriben, pero más o menos es lo que tú contabas, ¿no? Decía, dos yo no sé si la políticas en el apartado de duendes o en el apartado de brujos. Mira, es que Vicuña Cifuentes hace varios ordenamientos, pero yo lo puse en buscar en general y lo encontré, porque me acuerdo que lo había buscado alguna vez, ¿ah? Y dice, 2 sobrinas políticas de la misma informante tenían también duendes, uno cada una. Eran hermanas y vivían en Melipilla, donde actuaban de médicas. Ambas fueron denunciadas por este motivo a la autoridad local, quien condenó a una de ellas a pagar una multa. A su esta porque yo no tenía dinero. Claro, ¿viste? Pero es parte de los mitos, pues, se escriben y se reescriben. Sí, pues viste, y así se expande la leyenda, pues viste. Exacto, entonces afligiósa esta porque no tenía dinero, pero el duende vino en su auxilio y hablándole desde el techo en presencia del magistrado le dijo: familia, ahí tienes, en este caso le pusimos Marta, para que pagues la multa, y dejó caer sobre sus faldas el dinero que había menester. La informante refiere de otra sobrina, a la cual conocemos que estando en edad de 15 años tuvo la aparición de un duende del cual huyó temerosa, a pesar de que una pariente suya... Esa historia es fantástica también. Claro. Léela y después le comentamos, ¿no? Es fantástica también. Pues está el tema del rechazo a la oferta del duende. O sea, claro. En esa historia que tú vas a leer ahora, está el tema de que, o sea, obviamente que es cortejada por este duende, que incluso le ofrece dinero a través de las artes que él le puede enseñar.
y va donde su abuela o su mamá, no me acuerdo, y le dice, no, es que un duende me anda persiguiendo, y al contrario, la mamá o la abuela le pegan, le dicen, pero ¿cómo se te ocurre haber rechazado al duende? Nos puede haber traído fortuna. ¿Ah? Pero léela tú, mejor, que la tenía ahí a la vista. Dice, otra sobrina, a la cual conocemos, mira, lo refiere, así, ¿no? Dice, que estando de edad de 15 años, tuvo la aparición de un duende, del cual huyó temerosa, a pesar de que una parienta suya, con quien vivía, la golpeó varias veces para obligar a recibir al duende. Sí. Mal conforme con que la muchacha volviera la espalda a la fortuna. Hoy esta se lamenta de su bisoñada, mira, ¿no? Las palabras. Mira, y aunque ha invocado al duende muchas veces, el taimado genecillo no ha querido volver. Claro, es en el apartado de duendes. Estoy casi seguro que debe ser la parte de los duendes. Absolutamente, pero como te digo, en el fondo, esa leyenda también es fabulosa porque, claro, primer acto, ya es raro el tema de la aparición del duende, la oferta que le hace a la chica. Pues el segundo acto es impresionante. Bueno, esperáis que un pariente tuyo, que tu hermana, que tu mamá, más encima te pegue por no haber aceptado el ofrecimiento del duende. Entonces, no sé si será muy tonto lo que estoy diciendo, pero al parecer hay un tema en la leyenda que es de los dos actos. El primer acto sorprendente y el remate tiene que ser mucho más sorprendente. ¿Ah? Pero claro, a su vez son historias muy sencillas. A ver, ¿qué otra leyenda debería ser sabida por todos o es digna de ser conocida por todos? A todo esto yo creo, francamente, que me han empezado las preguntas así como, alguien tiene un duende ahí en la clase, porque dice, ¿qué es cierto que hay que darles comida para que se vayan no sé, o se queden, no sé qué? Pero preguntar nomás. Claro, pero, a ver, déjame pensar, ¿qué otra debería ser sabida? El tema también es muy chileno, que lo he encontrado, bueno, de hecho el pueblito fantasma pasado, sí, Vanesito, si de ahí vamos a compartir alguna historia de los tours. A ver, bueno, el tema es que lo he visto poco reproducido en otros países y que por eso me gusta mucho, el tema de animales domésticos, pero vistos haciendo actos extraordinarios. Ya. Es algo muy chileno. El tema, por ejemplo, tú sabes que obviamente que las gallinas se acuestan temprano, de hecho hay un dicho al respecto, pero por eso es lo extraño de ver a veces gallinas a medianoche, a la 1, que estén con pollitos, dígase, no sé, picoteando el suelo, qué sé yo, cruzando un camino. Es sumamente pavoroso, porque revela hoy sentí 2 golpes acá en la puerta, revela a ver, el primer acto es la aparición de esta cosa, pero el segundo es lo inusual de que sea la gallina y los pollos a las 2 de la mañana. Es algo imposible, algo que no puede ser. De hecho, a veces también se le agregan elementos adicionales como que los animales desprenderían ciertas fosforescencias propias, etcétera. Y dentro de esa cápita de los animales con comportamiento extraordinario, fíjate que hay una historia muy buena que me contaron en un regimiento, por allá por el año 75. Esto me lo contó, yo siempre lo voy preguntando a los choferes de Uber, de taxi, que me cuenten su historia, así como que se las sonsaco de a poquito. Y está ahí están los informantes. Ahí está el verdadero, ahí están los informantes, como decía ahí muy así fuerte. Sí, claro. Entonces, fíjate que él me contó que el 75 se encontraba haciendo su servicio militar, no me acuerdo del regimiento, te mentiría, no es porque esté ocultando la funa, y fíjate que vio una visión muy extraña, burlesca. Era un toro enorme, pero que hacía, a ver, ellos tenían un sector obviamente destinado a hacer sus ejercicios militares, qué sé yo, puntico, etcétera, ida y vuelta. Y fíjate que este toro empezó a realizar el mismo ejercicio que ellos hacían de modo diurno. Empezó a andar punta y codo hasta un muro y después se devolvía. Okay. Obviamente que los 2 conquistos que estaban de guardia, arrancaron. Pero yo te decía, a ver, podríamos contar miles de historias, pero yo, haciéndome cargo de tu pregunta, creo que el tema de animales cotidianos con comportamientos extraordinarios es una leyenda que todos deberíamos saber, efectivamente, y que es muy chilena, el tema de los animales con comportamientos humanos o extraordinarios, es una cápita aparte.
Y el otro, obviamente, que es el de... Espérate. A ver, ¿qué segundo acápite podríamos poner de historias extraordinarias? Donde se agrupan muchas. Bueno, el mismo tema de los duendes, yo creo que en Chile particularmente los duendes, claro, me llamó la atención. Sí, no, los duendes son la piedra filosofal de todo esto, porque si entendiéramos el universo de los duendes, significa que hay todo un orden jerárquico, cielo e infierno, que en el fondo hemos dudado de su existencia, pero si en el fondo tuviéramos la prueba final de la existencia de los duendes, esta piedra filosofal, significaría que hay una jerarquía celestial. Pues acuérdate que los duendes son los que se quedaron ahí, los que no se fueron ni al cielo ni al infierno el día cuando existió esta mocha entre Dios y Satán, por decirlo de algún modo. Sí, fíjate, pero yo creo que el otro acápite de leyenda es los avisos de muerte. Yo estaría entre los avisos de muerte, estoy tratando de buscar temas muy chilenos. Los avisos de muerte, o el tema que me han llegado muchas historias, me ha impresionado, el tema de características para reconocer cuando se está velando o sepultando a alguien que ha hecho pacto con el diablo. Creo que esas son muy buenas. El tema del ataúd que pesa mucho, el ataúd que se aliviana de pronto en las puertas del cementerio, o el ataúd que no quiere entrar al cementerio y que se desatan ventarrones, etcétera, o el ataúd que huele muy mal, o el muerto que luce muy mal, son señas inequívocas de la presencia de un pacto con el diablo, que generalmente la familia desconocía. Yo creo que esas historias son impresionantes. De hecho, solamente hace una semana ya me llegaba la última, que efectivamente, cuando hice el especial de estas señoras de Maipú, madre e hija, una historia muy buena, porque efectivamente el ataúd no pudo entrar al cementerio, pues se desató un ventarrón, y al momento que le iban a ingresar, el ataúd se aliviana. Dígase, el diablo se llevó al cristiano, pues sabía que iba a ser más difícil llevárselo dentro de Tierra Santa con el cementerio, entonces prefiere llevárselo afuera. Y generalmente los que llevan el ataúd van calladitos, hacen los tontos, así como ya se alivianó el ataúd, pero no lo vamos a abrir para averiguar si es que sigue el muerto ahí, vamos a seguir nomás con la ceremonia. Eso es muy chileno, el tema del el encubrimiento y descubrimiento del que ha hecho pacto con el diablo. Sí. No, y aparte que eso particularmente mucha historia de los pactos, que obviamente es como un capítulo aparte dentro de nuestra oralidad, de nuestro folclore, con mucha gente, no solamente con el diablo, pacto con el caleuche, en fin, hay como gran dimensión. A mí siempre me llamó la atención eso de que yo me acuerdo de haber estado en Paine, por ejemplo, y que me habían estado contando historias de justamente un tipo que había hecho pacto con el diablo, y el momento de estarlo velando, que tenían que estar las rezadoras alrededor de él toda la noche rezando, y esta cuestión como de que es como la lucha de las fuerzas del bien con el mal, ¿no? Y la lucha de las fuerzas del bien es con todo el imaginario cristiano de la que tenía la gente de la época, que es la Virgen, que es Jesús, los santos, ¿entendés? Entonces ahí hay una apropiación también muy muy rica, encuentro yo, y muy única de justamente una doctrina que viene de afuera, pero que se apropia para más encima vérselas con las fuerzas de lo desconocido, ¿entendés? Absolutamente. Y también lo mismo va para el tema de encaminar bien al muerto, que el muerto no se desvíe, porque otra de las causas de los fantasmas y esto ya es universal. Por eso te digo, vuelvo a lo que dije al comienzo, la forma correcta de investigar o de tratar de agrupar estas historias para darles un sentido es buscando algunas constantes universales, y la constante universal de los cuidados que se toman en los funerales, la importancia de los rituales de paso para que el muerto no vuelva, es una constante universal. Absolutamente. Claro. Oye, mira, para atender también a las cosas que han llegado, bueno, de los duendes, había una pregunta que se había quedado, esto de si a los duendes hay que darles comida para que se vayan, preguntó Paula. No, pues todo lo contrario, el duende se aguacha más a la casa si tú le das comida, pues. Al contrario, no tenéis que agarrar los garabatos. A ver,
para espantar al duende, claro, existe el tema del insulto, existe el tema de cambiar los ritos dentro de la casa. Dígase, por ejemplo, no sé, pues tomar once en el baño, qué sé yo, cocinar en la pieza. Como distraerlo, perderlo, ¿no? Esas cosas, claro, como que el duende le extrañan esas cosas. Y bueno, yo he contado muchas veces ya la porquería que hay que hacer para que los duendes se vayan. Definitivamente, Sí. que es básicamente embardunar tu rostro con tus propios desechos orgánicos. Claro. Eso ya en caso ya de emergencia. Mira, oye, el tema duende, porque bueno, ya está esto de lo clásico, lo de los objetos perdidos, ¿no? Que eso es como un claro. casi un tópico, ¿no? Eso de los objetos perdidos. Sí, porque de hecho tiene un nombre propio, que es el espíritu Tati. ¿El espíritu cuánto? El espíritu Tati. Espíritu Tati se llama a ese duende ladrón de objetos. Y Eric dice... deja de ser el espíritu Tati en el momento de se hace presente. Claro. Eric dice, escuché una vez que al quitarle el gorrito a un duende lo imposibilita volver a su dimensión. Efectivamente, el famoso Getu. Getu es el nombre del gorrito de los duendes, que es importante, es más importante de lo que uno cree, porque en realidad ese es el nexo, o sería el nexo, entre su dimensión y la nuestra. Y el que logre efectivamente quitarle el gorro a un duende ya lo tiene bajo su poder, pues. También es como una contra muy muy terrible para los duendes. El duende no puede ver el amanecer. También así como los vampiros muere, se disuelve, etcétera. Entonces no tener su Getu al momento del amanecer, cuando debe volver a su dimensión, para ellos es terrible. Claro. Oye, un tema que, bueno, se relaciona un poquito con lo de la historia del amigo imaginario, yo creo que también, ¿no? Esto de que los niños solamente pueden ver a los duendes, ¿es real? O sea que cuando los niños no se bautizan, pueden verlos. Pregunta Karina. Mira, hay algo de cierto en eso. Recuerda que yo siempre he dicho que los niños, al parecer, tendrían una protección natural hasta los 12 años. El tema del despertar sexual es súper importante porque hasta que no hay un despertar sexual, tanto en hombres y mujeres, son angelitos, son los angelitos, son los blanquitos, como le dicen las funerarias. Y obviamente que tienen la capacidad de ver cosas, de presentir cosas, y también, ojo, tienen una protección natural contra estas cosas que les permite jugar con ellas sin temor, absolutamente. Pero que como que algo se rompe con el despertar sexual, algo se rompe. Y dejan de estar con esta protección, dejan de tener esta protección de la inocencia, por decirlo así. Ajá. Vale. Bueno, seguramente van a seguir saliendo más preguntas y cosas, pero y de hecho yo creo que todos los que tienen hermanos chicos, sobre todo, van a empezar a acordarse de actitudes de repente medias raras de los niños. Sí. Que hablan solos, se quedan pegados. Y acuérdate de lo populares que son en redes sociales los videos de niños que se quedan hablando con Sepultura, que sostienen diálogos con Sepultura. Eso es una forma de folclore también, de folclore de redes sociales. Claro. Sí. Ahí Paola también hacía esa mención de mirar a la nada y sonreír, por ejemplo, ¿no? Claro, absolutamente. O dar, eso también, nuevamente tenemos los dos actos. Primero, el hecho extraño de que el niño diga que habla con alguien, pero después viene el remate impresionante, el segundo acto, que es, y me dice que se llama Miguel y que usa camisa cuadros como el abuelo fallecido. Claro. Ahí ya la cosa... El hecho impresionante ya pasa a ser extraordinario. Claro. Es inolvidable, por ejemplo. Sí, por supuesto. Es un dato ahí único. Oye, bueno, vamos a las historias que habían quedado por ahí pendientes. Micaela dijo que quería contar una, así que ahora... ¿Cuándo? Hola, ¿se me escucha? Hola, sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Ya. Mi historia es como muy paranormal, fue como bien brígida para mí cuando yo era chiquitita. Tenía como 14 años. Y en mi casa yo vivo con mi hermano y con mis papás y compartía pieza con mi hermano. Y en mi pieza particularmente siempre sentíamos como presencia. Y mi hermano muchas veces había visto como una mujer en la pieza, como a los pies de su cama. Entonces siempre le asustaba y como que le sentía como algo malo en esa como presencia.
Y hubo una vez que fuimos a una sesión con su psicóloga y yo lo acompañé y la sesión fue súper normal y todo, y yo estaba acompañando a mi hermano y la psicóloga era también como una especie de espiritista y me miraba siempre. Y era súper raro. Me miró como todo este tiempo de la sesión y de repente le dijo a mi hermano que saliera y que me quedara con ella y me preguntó si yo había sentido como algo raro en como mi último tiempo. Yo le había explicado de que yo sentía como gente en mi pieza, una mujer, unas presencias y todo, y que aparte en mi cabeza hubo un tiempo en que yo empecé a sentir como llantos, como gritos, pero yo como era niña no sentía nada, no pensaba que iba a ser algo raro. Claro. Y la mujer como que me hizo sentarme en una cama y me tapó los ojos y me empezó a hablar como de mí, y no sé qué hizo, como en ese momento yo era chiquitita, y de repente, y empezó a grabar la conversación. Y hubo un momento en que yo perdí la conciencia. Yo como que ya no supe que yo supuestamente había hablado con ella, pero yo no me acordaba de nada. Y después me mostró la conversación y yo no hablaba sobre mí, yo hablaba como por otra persona. ¿Estáis canalizando a otra persona? Sí, era una persona y tenía nombre y tenía edad, se llamaba Francisca, tenía como 17 años. Y ella contaba de que extrañaba a sus papás, que la habían abandonado en un tiempo y que ella solo quería a sus papás. Y yo quedé loca, así como que no entendí qué había pasado. Y básicamente había como transmitido el mensaje de alguien a través de mí. O sea, había hecho como de medium involuntaria. Sí, exacto. Había canalizado a otra persona involuntariamente. Sí, y al final después como con el tiempo... como que hicimos una investigación con los vecinos y al final los vecinos nos dieron como una idea de que hace muchos años por aquí había pasado un caso de una familia que vivía como en el alrededor donde yo vivía y que había pasado un caso que era como bien brígido, bien sensible para la villa, donde una familia le había pasado algo y una niña había quedado abandonada. Entonces como que conectamos la situación conmigo. Ajá. Ya. Impresionante. Eso, básicamente. No, o sea, fabuloso, o sea, a ver, pero nuevamente te das cuenta, estimado, cómo se repite la estructura. Yo creo, obviamente, en todas las historias que me han contado, las creo a pie juntillas, pero hay una estructura de 2 actos. Nuevamente, el tema de lo extraordinario, que básicamente, o de lo impresionante, que ella vaya donde una psicóloga, escucha voces, etcétera, en su cabeza, ya, es sometido a una hipnosis, logra canalizar a alguien, y aquí viene lo extraordinario. Era una persona que había tenido una existencia real y que de algún modo es canalizada involuntariamente por nuestra amiga. O sea, está la estructura de los 2 actos. Primero lo impresionante para pasar a lo extraordinario, que permite que esta historia no se pierda como una anécdota y quede en el historial colectivo. Sí. No, preciosa, gran historia. Parte de las historias que acá nos entregaban el tocayo aquí, César Parra, que retomamos el contacto, tocayo. Hola, César Peña. Oye, ¿te gustó, no? Estuvo excelente. Sí. Sabéis que los cabros tenían mucha historia. Yo honrado por la invitación que me hicieron los alumnos del electivo de folclore del Instituto de Estética de la Universidad Católica, Felipe Espinosa, el profesor ahí que dialogaba conmigo, más todos los alumnos que estoy presente, y bueno, Marta, que es la ayudante de él, que coordinó todo esto. Esto duraba más, tocayo. ¿Lo van a subir a alguna plataforma, me imagino? ¿Sabéis qué? Si el pueblo fantasma lo quiere, podemos pedirle a Antares que lo suba completo, por eso. Una especie de spin-off. Sí, por eso, porque duraba más, dura 1 hora y media aproximadamente. Entonces ahí, bueno, tú lo ves con Antares, le mandas por interno el link, eso. y él lo puede subir completo para que lo disfruten también. Y puedan opinar, que es lo que absolutamente. Pueden dejar ahí en la caja de comentarios, siempre se dice, como dicen los youtubers, en la caja de comentarios que dejen también. Dame like, claro. Aprieta esa campanita para de notificaciones y tus dudas y consultas déjamelos en la caja. ¿Crees que esto de verdad es verdad? Déjamelo en la caja de comentarios. Claro, sí, típico de todos los youtubers. Oye, eso te falta al principio de cuando empezamos, decir eso.
Ya, pues voy a empezar a decir, si te gustó, al final vamos a empezar a decir, si te gustó este Pueblo Fantasma, dale like, regálanos un like, aprieta esa campana de notificación y déjanos, ¿crees en estas historias? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Oye, como los youtubers mexicanos, españoles, claro. qué sé yo. Oye, Tocayo, hay una cosa que de repente te la sugiero, no sé, como parte de tu público. Dime. Hipnosis, por favor, alguna vez, si puedes hablar de aquello, ya sean los activos, no sé, ¿ya? Te digo porque estaba viendo mi señora una serie que es Freud en Netflix y quedé loco. Probablemente no tenga nada que ver con la historia original, pero me gustó el concepto de la hipnosis para varias cosas que lo ocupan en esa serie. Absolutamente, de hecho, fíjate que a mí me ha tocado ver hipnosis, pero realmente impresionante, o sea, donde realmente la única gran duda que me queda, mi querido amigo, ¿sí? ¿Es posible inducir a alguien a realizar acciones que vayan contra su ética o sistema de valores? La única gran duda que tengo, porque hay opiniones como divergentes al respecto. ¿Tú puedes ordenarle a alguien que mate a alguien, a otra persona? Claro. Por eso. ¿O finalmente algo va a hacer que eso se detenga? Claro, es como la gran duda que tengo respecto a la hipnosis. Pero lo vamos a hablar. De repente ahí como tema podría ser, ¿ah? Eso, bueno, ¿tiene algo para el viernes ya o todavía o sorpresa? O sea, perdón, para el sábado o sorpresa todavía. Mira, sé que no es un tema muy muy optimista que digamos, pero tengo hace tiempo ganas de hacer un ranking de los peores accidentes aéreos y carreteros de la historia de Chile. Y creo que con eso nos vamos a ir este viernes. Sí, puede ser, sí, porque acá en Chile eso le gusta mucho a tu audiencia, que lo aterriza con cosas que pasen en nuestra idiosincrasia. Claro. Sí. Así que, comillas me gusta, te digo, comillas me gusta porque igual es algo trágico, pero comillas está bien. Claro, o sea, en el fondo siempre estas preguntas surgen de lo sencillo, es decir, dígase, ¿alguien sabe cuál es el accidente aéreo que ha tenido más muertes en Chile? Veamos, pues. Y las circunstancias también de repente. De buses que ha tenido más como más digo, muertos, las circunstancias para que no se repita, aprender de eso. Y tú sabes que siempre agregándole un par de pellizquitos de paranormal, obviamente, viendo si efectivamente siguen penando en el lugar o no. Y ¿sabes qué me surgió el tema a propósito de lo que hablamos de Queronque la vez pasada? El tren allá, me quedó dando vuelta el tema de Queronque, así que vamos a hacer un ranking. Vamos a ordenar desde el con más muertos hacia atrás. Así cortito ya para despedirnos, me recuerdo que tú decías, porque la gente que vive allá, todas las noches, escucha el choque, efectivamente, escucha los lamentos y todo eso. Impresionante. Camilita y Felipe, que es una pareja muy simpática que vive en Villa Alemana, me confirmaron ese hecho. Mira. Que efectivamente se escuchaban gritos horribles, como que el accidente se reproducía una y otra vez en las oscuras noches de Limache, cerquita de Queronque. Ya pues, Tocayo, siempre un gusto, Ya pues, mi estimado César, un gusto como siempre, y bueno, más que nunca, que mi querido pueblito fantasma, Dios lo guarde y la Virgen Santísima me lo favorezcan, que se cuiden harto, básicamente que se respete la cuarentena, pero que también a su vez yo llamo al gobierno a que permitan esa cuarentena, a que la permitan sin trámites tontos, o dando más subsidios para que la gente efectivamente se pueda quedar en sus casitas. Eso es lo que es el llamado que yo hago. Y como te digo, sigo con mi campaña ahí en Twitter, en @CésarParraguía. Oye, una FP que escuchó. Hay una FP que ha escuchado, Hay una FP que ha escuchado eso. Una FP que ha escuchado, pero lo encuentro insuficiente. No, lógico, pero ya hay una. Es bueno que se está viendo el tema. Sí, ya se instaló el tema. Se ha instalado el tema, totalmente. Así que vamos bien por ahí. Así que nos liberen el 25%. Si hay gente que quiere ocupar el 5%, enhorabuena. Si hay gente que necesita el 10%, enhorabuena. Va a depender de lo que tengas ahorrado, con un tope hasta un 25%. Eso es sencillo. Fíjate que hice una encuesta, perdona que te robe un último minuto, dale. Hice una encuesta en Twitter. El 94% de la gente, el universo fueron como 204 o 214 votos. Y el 94% de la gente estaba de acuerdo en que se liberaran fondos de la AFP. Así que espero que esto se transforme en un tema nacional, señor. Eso pues. Ya toca yo. Así que eso, mi querido amigo, nos encontramos sin falta a las 2 de la mañana
de la madrugada de viernes cayendo madrugada sábado, eso. En un par de días más ya. Eso, ya toca ya cuidarse mucho o guardarse. Ya, pues usted también, cuídese mucho y nos vemos el viernes. Exacto. Chao, tocayo. Ya, que estés bien. Nos vemos. Vale. Chao. Cerramos versiones especiales de Pueblo Fantasma en cuarentena, se podría decir. Claro, pues, que la escuchamos como siempre por ADN.